Soy el doctor Arturo Rico Bobbio. Me tocó ser afortunado como miembro de la primera generación de la Escuela de Filosofía, Letras y Periodismo en 1963. Con un grupo de exalumnos del profesor Ferrugay de la vieja prepa, de la antigua prepa, entramos a formar parte de una numerosa comunidad de alumnos, muchos de ellos normalistas, porque al principio podía entrar gente que tuviera bachillerato normal, y formamos una primera generación que estábamos distribuidos entre tres áreas: filosofía, letras españolas y periodismo. Con esas tres especialidades que todavía no eran licenciaturas o no aspiraban sino a ser profesores en esas tres campos, dado que era una carrera de subprofesional de 3 años, así arrancó nuestra escuela. Con muchos problemas y muchas vicisitudes. Al principio se contaba con un gran apoyo de los periódicos de aquel entonces, que daban una pequeña aportación para que la escuela funcionara, para los gastos básicos. Y no cabe duda que el profesor Ferrugay y quien fue su mano derecha, que algunos lo consideramos casi como un cofundador, que fue el licenciado Gaspar Gumar Orozco, participaran en el llevar las riendas de la escuela. Ferro nunca fue autoridad directa, porque como extranjero, él nunca quiso tomar la nacionalidad mexicana, él se quedó un poco atrás, pero el licenciado Orozco hizo un buen papel dirigiendo y coordinando nuestra escuela a nivel de escuela particular. Y claro, las colegiaturas módicas que pagamos los alumnos ayudaban un poco al sostenimiento. Claro que no duró mucho tiempo esa situación. Los periódicos por algún motivo dejaron de dar toda su pequeña contribución, y habiendo necesidad de buscar algo más módico, tuvimos que cambiar de la sede original, que era por el Paseo Bolívar, en una escuela que hoy se conoce como una escuela de inglés. Ahí estuvimos un tiempo, pero nos trasladamos a la calle Segunda, y en la calle Segunda, que por cierto había sido, es una curiosidad nada más, originalmente de mi familia, de un pariente mío, un tío mío. Ahí estuvimos en la época de más angustia, de más dificultad, cuando estaba a punto de cerrarse porque había bajado la inscripción de alumnos, porque no tenían recursos, porque los maestros, en un acto de solidaridad y de heroísmo, dejaron incluso de cobrar para ellos, para que se pudiera pagar a la secretaria y los gastos de mantenimiento de la escuela, y consecuentemente pues se vivía con una especie de temor de que de la noche a la mañana tuviéramos que cerrar, cosa que no nos resignamos y empezamos a tocar puertas. Bueno, empezaron a tocar el profesor Ferrugay y el licenciado Orozco, y también los alumnos que teníamos en ese momento ya 3 años en la escuela, ya estamos por salir en ese nivel subprofesional. Estuvimos acudiendo con el licenciado Manuel Rusek, que era entonces rector. Él, por cierto, aunque mostraba muy buena voluntad, mucha disposición, supongo que por los trámites de tener que llevar eso al Consejo Universitario y de convencer a los otros miembros del Consejo Universitario de las bondades de una escuela de filosofía y letras, no nos dio una resolución rápida. E incluso los alumnos, me acuerdo, estábamos en aquel entonces con un periodiquito de corte satírico, el maestro Luis Nava Moreno, que era alumno, el licenciado Silvano Flores Ríos, que era alumno, un servidor y algunos otros voluntarios, escribiendo pequeños artículos, y Luis hizo una caricatura muy simpática donde ponía a la Escuela de Filosofía, Letras y Periodismo como con una guitarra y impetrando los favores a través del balcón del licenciado Rusek, y le decíamos: tú nos dices que sí, pero no nos dices cuándo. Ese periódico, Chachamuri, es una viborita de la sierra,
por lo duro de su picor, de su mordida, de su veneno, fue como un desahogo, porque en realidad todo iba caminando y así le hicimos llegar al rector que se debe haber muerto de risa con eso, porque tenía muy buen humor el licenciado Rusecki, muy buena voluntad. De hecho, él fue el que nos abrió las puertas y finalmente en el 67 llegamos a ser parte de la universidad. Claro que al ingresar a la universidad teníamos que tener el nivel de licenciatura. Hubo que añadir un año y fue cuando nos volvimos a inscribir los que ya habíamos terminado. Algunos ya no entraron, periodismo ya no siguió en ese entonces. Nada más estábamos filosofía y letras españolas con los maestros que hemos comentado y algunos otros de muy grata memoria, ya desaparecidos, pero que hicieron una labor muy importante a favor de la facultad. Primero con su trabajo hasta gratuito y después porque siguieron acompañándonos en un trecho de esa nueva historia. Maestros del área de educación, porque se le da mucha importancia a la educación. Está Miss García, la maestra de inglés y, en fin, varias gentes. Sería injusto nombrar unos y otros no, pero hay que reconocer que nuestra escuela tuvo en esa época, podríamos decir, su momento de tensión y de heroísmo, de supervivencia, como se logró, como se pudo, y ya entrando con los directores que eran de nuestros propios egresados, fue poco a poco creciendo. Se le añadieron, bajo la dirección del maestro Luis Nava, la licenciatura en lengua inglesa, con el licenciado Enrique Macín, que también fue uno de los fuertes pilares de la escuela, ingresó luego como maestro y se convirtió en director también por muchos años. Bajo la dirección de él, que fue el que me antecedió, yo sucedí en la dirección de la facultad, bueno, ya para entonces sería facultad, en el inter de una administración a otra. Recuerdo que el licenciado Macín y yo platicamos sobre la oportunidad que se nos está ofreciendo por parte de Rectoría de si aceptamos dar cabida en nuestra escuela a una maestría en educación que se había creado a nivel administrativo, no estaba puesta en ninguna institución de la universidad. Pues claro que dijimos que sí. Macín me consulta y él ejecuta y dice efectivamente que entre a ser parte de nuestra escuela esa maestría. Hubo que reconstruirla, rehacerla, pero gracias a eso pasamos de licenciaturas a tener maestría y consecuentemente de escuela a facultad. Facultad de Filosofía, Letras y Lengua Inglesa, dado que Luis ya había creado la licenciatura en lengua inglesa. Se añadirían luego, bajo mi administración, la licenciatura en Ciencias de la Información y posteriormente, más reciente en el tiempo, licenciaturas en Historia y en Periodismo. Y el posgrado creció y ahora pues, olvídense, tenemos una facultad muy fuerte con una maestría en estudios humanísticos y un doctorado en educación, artes y humanidades, aparte del posgrado en educación, basada en experiencias de aprendizaje, que ha hecho de nuestra facultad un medio muy importante de la formación universitaria. Y luego, si añadimos a esto la oportunidad de unirnos Bellas Artes y Filosofía y Letras como una sola unidad, una DES académica, eso bajo el nombre de Filosofía, Artes y Humanidades, ha hecho que el área humanística de la universidad, porque sabemos que el arte es una de las partes muy importantes de esa área, haya tomado una fuerza, una presencia muy importante en el corazón de nuestra alma mater. La universidad, no cabe duda, tiene que ser un campo de equilibrio importante en el que esté el área científica, el área técnica y el área humanística. Y nosotros representamos el área humanística. Durante mucho tiempo, incluso el Departamento de Idiomas le perteneció a nuestra facultad, ya entonces facultad. Ahora es un área independiente de la universidad, pero
Todo esto tiene una historia en la que está involucrada la Facultad de Filosofía, Letras y otras licenciaturas importantes que ya hemos mencionado. ¿Qué hay que decir sobre esto? Pues recordar con mucho agrado los años, los maestros, los alumnos que han pasado por nuestras aulas, algunos que han ocupado posiciones importantes políticas. Hoy tenemos al rector que es egresado de nuestra facultad y bueno, hay gente, no menciono porque ya sería entrar casi en una campaña, personas que han ocupado puestos en el poder público. Digamos, lo más importante es que Filosofía, Letras y Periodismo, con un posgrado muy calificado que pertenece al PNPC, está presente en la vida de los universitarios en Chihuahua y en la historia del pensamiento filosófico del norte de nuestro país. Creo que sería lo más significativo que podría ahorita avalar en este recuento de circunstancias que antecedieron y continuaron en el desarrollo y consolidación de nuestra facultad.